comienza la aventura para poder crear la nave espacial que los llevará a descubrir el origen de la petrificación en la Luna. Para ello, se dirigen a Estados Unidos, donde necesitan cantidades enormes de alcohol. Para ello, Ryusui y Senku están teniendo una discusión sobre qué ruta tomar, porque la ruta que propone Ryusui es de 70 días para llegar a Estados Unidos, pero es más segura para los pasajeros que no son tan capacitados para los desafíos que implicaría. Y Senku quiere la ruta más corta, en la cual solo les tomaría 40 días, pero tendrían más desafíos en el camino, siendo más pesado para los pasajeros. Pero Senku quiere tomar la ruta más corta debido a que para esas fechas todavía van a alcanzar la época de cultivos y podrán aprovechar los recursos al máximo. Y si toman la ruta larga, ya será demasiado tarde y tendrán que esperar un año a que vuelva a crecer el cultivo. Para decidir la trayectoria que utilizarían, hacen un juego de apuestas, pero Gen, al no querer trabajar tanto en el viaje, decide ayudar a Ryusui para que él gane, mientras que Kohaku decide ayudar a Senku para llegar lo más rápido posible. El juego de cartas comienza y Gen intenta hacer trampa moviendo las cartas, pero Kohaku, con una buena visión, evita que haga trampa. Con múltiples intentos, Gen logra hacer trampa, hasta que logra distraerlos y cambia el juego de cartas de Ryusui, dándole un juego de cartas mejor. Gracias a eso, deciden apostarlo todo, pero Senku, a pesar de esto, él también decide apostar todo lo que tiene. Al final, cuando soltaron las cartas, el ganador fue Senku, gracias a que había puesto un líquido transparente en las mejores cartas para poder tomarlas cuando fuera necesario, y la forma de detectarlas iba a ser la reacción alérgica que le provocarían. Gracias a eso, ahora iban a tomar la ruta más corta. Ahora que todos habían visto el juego de póker que tuvieron, todos querían jugar, por lo que abrieron un casino en el barco para que todos pudieran jugar, además de darles cervezas para que disfrutaran más de la experiencia. Ahora que todos estaban divirtiendo mientras tomaban, había algunos en el barco que por seguridad se mantenían al margen, ya que era muy peligroso que todos estuvieran alcoholizados en el barco. Para esto, François comenzó a preparar diversos cócteles y bebidas sin alcohol para que pudieran disfrutarlas, creando bebidas muy variadas y gourmet, mientras que en la orilla del barco estaba Matsukase, que seguía lamentándose lo sucedido hace cientos de años en su isla y el cómo no pudo salvar la vida de su amo, deteniendo a la gente con los dispositivos de petrificación, por lo que le pidió a Tsukasa que lo entrene para que se vuelva aún más fuerte, y él termina aceptando. Pero para empezar el entrenamiento, le pide a Senku que despierte a Hyoga para que los ayude en el entrenamiento, pero al despertarlo, pide que por favor despierten a otras dos personas, que era Homura y Moss, para que también ayuden en el entrenamiento. Además que Moss estaba muy interesado en el estilo de combate de Hyoga. Mientras ellos entrenaban, el equipo científico calculaba la ubicación de dónde estaban, gracias a que en Japón les mandaban señales indicando la hora que era ahí. Junto a la posición del sol, podían calcular la ubicación de dónde se encontraban, pero lo que no contaban es que mientras hubiera una tormenta no podían ver el sol y quedarían parados hasta que se vuelva a salir el sol. Pero a Chrome se le ocurre utilizar una piedra extraña que refleja la luz en imágenes. Gracias a esa piedra lograban identificar dónde estaba el sol a pesar de la tormenta, y así poder volverse a ubicar sin la necesidad de esperar a que la tormenta se acabe. Después de un gran viaje y con muchas dificultades, al fin logran llegar al continente americano. Al llegar a Estados Unidos, su moral se baja un poco, ya que en el fondo tenían la esperanza de que en Estados Unidos todo estuviera bien y que de alguna forma el rayo petrificador no los hubiera afectado. Pero se encuentran con muchas estatuas y puro bosque, mostrando que la sociedad y todo lo que construyó la humanidad también desapareció. Al embarcar deciden ir a buscar el maíz, y para encontrarlo más rápido deciden ir por un río que los debería de llevar. En el camino se encuentra con un grupo muy grande de cocodrilos, los cuales atacan al grupo, pero el equipo de combate muy fácilmente acaban con ellos y se quedan con la carne, utilizándola para hacer unas hamburguesas. Mientras más avanzaban, comenzaron a encontrar rastros de maíz en el río. Al orillarse y buscar más, Senku activa la linterna para atraer animales y ver si estaban cerca del maíz, pero Tsukasa detecta una sed de sangre muy grande y se ponen todos alerta, apareciendo una persona misteriosa disparando múltiples balas con una metralleta, pero gracias a que Tsukasa detectó el olor a pólvora, muy fácilmente lograron escapar del lugar a salvo, pero impresionados con lo que acababan de pasar, deduciendo que alguien como Senku logró despertar solo, lo que emocionó más a Senku porque se están enfrentando a otro científico, pero con unas malas intenciones, a diferencia de ellos, comenzando una batalla que no pueden perder entre científicos. Mientras escapaban, Senku se da cuenta que estas personas que los atacaron, su ciencia es más avanzada que la de ellos, por lo menos en cuestiones militares, al punto de hacer una metralleta. Uki a lo lejos escucha un motor acercándose, pero Kohaku no logra ver nada a lo lejos, hasta que se percatan que el sonido era desde arriba, porque era un avión blindado, el que los estaba persiguiendo, pero al volar tan abajo, sus intenciones eran hostiles, comenzando a disparar, con lo que termina tirando a todos del bote, pero Senku de inmediato piensa en un plan para tirar el avión, con lo cual crea una pequeña bomba de humo, la cual se la da a Kirisame, debido a que ella tiene una muy buena puntería, logrando acertar al avión, provocando que se tapen las ventilaciones y que comience a fallar, hasta que se estrella. Lo primero que piensan es en ir por el avión, y cuando llegan ya no había nadie, por lo que
que deciden llevárselo. Después un grupo más pequeño, formado por Gen, Kohaku y Chrome, deciden ir a buscar al sujeto que los atacó, debido a que no deben estar muy lejos los cultivos de maíz. Gen decide adelantarse y mostrarles el camino a Kohaku y a Chrome, encontrándose con el sujeto que los atacó, llamado Stanley, un antiguo soldado. Por eso de sus grandes habilidades al atacarlos, decide llevarse a Gen a su base y llevarlo con el líder. Al llegar a la base se encuentra con los cultivos de maíz y la pista de despegue. Al llegar con el líder era un adulto a diferencia de todos ellos, siendo un científico profesional a diferencia de Senku, que solo era un adolescente con un gran conocimiento. El científico se llamaba Zeno. De inmediato pone a Gen en un polígrafo, una máquina que detecta cuando una persona está mintiendo, y comienza a interrogarlo, pero Gen, al ser un gran mentalista, logra decir mentiras para despistarlos fácilmente, diciendo que el científico que los despertó es malvado y los explota. Es por eso que escapó, y el plan de Gen era infiltrarse para que así puedan quedarse con la gran fábrica y los cultivos que tienen en Estados Unidos. Chrome y Kohaku logran encontrar la base del enemigo, pueden dar mucha información debido a que podrán estar escuchando su llamada del enemigo, complicando más las cosas, ya que la ciencia siempre fue la ventaja que los llevaba a la victoria en todas sus batallas, pero ahora se enfrentan a un enemigo que tiene incluso una ciencia más avanzada que ellos. Al poco rato reciben una llamada del Dr. Zeno, queriendo hablar con el Dr. Taiyu. Al escuchar eso, todos dedujeron que fue obra de Gen, dar información falsa. Mientras hablaban, Zeno les dice que la fábrica que tienen les produce cantidades muy grandes de municiones, por lo que podrán estar sin parar disparando sus armas de fuego, por lo que deberían de rendirse y trabajar para ellos. Pero algo que les dio la ventaja a Senku y su grupo fue que Zeno no conoce el líquido para resucitar gente, pensando que solo los elegidos fueron revividos, gracias a los minerales del ambiente que descompusieron la petrificación, dándoles la ventaja en cuestión de información. Después pasa otro avión que logra localizar el barco en donde se encuentran, pero para no estar desprotegidos, arreglan el avión que robaron. Para ello, van a construir una pista de despegue en el barco para que puedan salir en cualquier momento. Mientras ambos bandos estaban planeando el cómo vencer al enemigo, llegaron a la conclusión que la forma de ganar esta guerra sería acabando con el científico del otro grupo, por lo que ambos mandan a sus guerreros para que se infiltren en la base del otro para que acaben con el enemigo. El equipo del Dr. Zeno manda un grupo de 4 personas, en las cuales Stanley y Luna serían los principales en este ataque. Al estar cerca del barco, se acomodan para desde ahí disparar con un poderoso francotirador. Solo les faltaba saber quién es el Dr. Taiyu, y desde lejos le dispararán. Para eso, le piden a Luna que se infiltre en el barco, para que así pueda investigar y descubrir quién es. Al saber eso, su misión será llevarlo a la cubierta para que Stanley pueda dispararle. Cuando Luna llega al barco, muy fácilmente se infiltra, tomando un papel de víctima, pero Senku se muestra muy atento y lindo con ella. Pero en el fondo, saben que es una espía, pero quieren aprovechar eso para sacarle toda la información posible. Mientras tanto, Luna se la pasaba dando vueltas por el barco para así investigar y descubrir quién es el Dr. Taiyu, pero le estaba costando deducirlo hasta que a Yuzuriha se le sale decir su nombre para pedirle unas cosas. Ahora que ya sabía quién es, solo tenía que llevarlo a la cubierta y señalarlo, pero los demás, para poder interrogar, proponen crear un helado, así que comienzan a prepararlo con la ciencia, pero el único ingrediente que no tenían era la vainilla, por lo que se las arreglan para crearla y así hacer el helado. Al estar platicando con Luna, descubren que Zeno es un científico de la NASA y que es gracias a él que Senku se interesó en crear un cohete y en la ciencia, ya que siempre estuvo al pendiente y leyendo toda la investigación del Dr. Zeno. Senku desde los 10 años comenzó sus investigaciones para poder crear un cohete que lo logre llevar al espacio, pero al tener muchas dudas y la falta de conocimiento, aprovechó el internet para poder mandar correos por todo el mundo con sus dudas y que alguien más le pudiera responder, logrando llegar hasta la NASA, donde los científicos que trabajaban ahí incluso pensaron que era alguna broma, debido a las preguntas tan detalladas y avanzadas que Senku hacía, por lo que nadie le respondió, pero el Dr. Zeno, muy intrigado, responde el correo de Senku, junto con todas sus dudas, además de indicarle el equipo que necesita para poder continuar sus investigaciones, por lo que Senku va a visitar a su papá a la NASA y le pide su tarjeta, ya que esa tarjeta tiene acceso ilimitado a compras científicas. Con ella, logra comprar mucho equipo que le ayudaría con la investigación. Conforme fue haciendo más pruebas, el Dr. Zeno seguía contestándole los mensajes, dándole nuevos consejos y aprendizajes para mejorar, hasta que un día Senku fue a la NASA y se encontró con el Dr. Zeno. Pasan los meses y se comienzan a hacer investigaciones con las aves petrificadas que estaban apareciendo por todo el mundo, debido a que se descubren que siguen vivas y todos los órganos están petrificados. Después de un tiempo, las fuerzas especiales hacen una reunión donde se iba a notificar lo sucedido con las aves petrificadas, explicándoles que la clave es estar consciente en caso de ser petrificados. Pero mientras les daban la información, la onda de petrificación comenzó a alcanzarlos, mostrando que solo unos cuantos se han logrado mantener conscientes al pasar los años, gracias a su fuerza de voluntad, y en espera de un poco de ácido nítrico que tenga contacto con ellos para que puedan liberarse. Pasa el tiempo y el Dr. Zeno, al igual que Senku, se mantuvieron despiertos hasta que llegó el día que lograron salir de la petrificación. Al despertar el Dr. Zeno, lo primero que hace es investigar un poco la zona y descubrió que en la zona había ácido nítrico, que fue el detonante para que despertara. Además que otro requisito era que hubieran estado conscientes durante estos miles de años. Posteriormente, logró despertar a Stanley y al resto de sus compañeros militares, que a pesar de todo, obedecieron las órdenes del Dr. Zeno de mantenerse conscientes todo este tiempo. Ahora que ya eran un grupo un poco más grande, deciden buscar una zona donde puedan cultivar suficiente maíz y así poder crear pólvora
suficiente para tener control y poder militar ante los demás, además de crear una base donde comenzaron a fabricar armas, ya que el Dr. Zeno sabía que si despertaba a alguien con una capacidad física superior a la de los demás, él podría gobernar fácilmente este mundo de piedra, como en el caso de Tsukasa. Mientras tanto, Senku, ahora que sabía quién era el verdadero enemigo, su plan era utilizar el dispositivo de petrificación como anzuelo, y que el Dr. Zeno, al ser un científico, no puede evitar sentir la curiosidad de querer saber más. Luna estaba insegura si delatar al Dr. Taiyu, porque por su culpa alguien moriría, por lo que se bloquea y decide no hacerlo, pero por lo menos decide dar información sobre que Senku conoce al Dr. Zeno. Al pasar el nombre, el Dr. Zeno de inmediato descubre que el Dr. Taiyu era una trampa, confirmando que Senku es el verdadero científico del grupo, por lo que el Dr. Zeno calcula el tamaño de Senku con una grabación que tenía de su voz, descubriendo quién era, pero Senku de inmediato corre hacia donde estaba el bar y agarró el polvo que utilizaron para hacer el helado, mezclándolo con agua para poder hacer una mezcla lo suficientemente resistente para el impacto de la bala. Stanley, antes de disparar, le pregunta al Dr. Zeno si dispara, debido a que con el impacto lo mataría al instante, pero el Dr. Zeno dice que sí, debido a que lo más probable es que Senku no piense de la misma forma que él en cómo gobernar este mundo de piedra, por lo que Stanley dispara y Senku recibe el impacto directo en el pecho. Tras recibir el impacto de la bala, Senku queda muy mal herido y comienza a desangrarse poco a poco, pero gracias a la bolsa de harina que utilizó, la mayoría de los fragmentos de la bala no impactaron, evitando una muerte instantánea. Después, Stanley, muy confiado de haber completado su misión, decide retirarse, mientras que los demás estaban haciendo todo lo posible para salvar a Senku, diciendo que dedujo que el impacto de la bala sería al pecho para dejarlo moribundo y así pudiera decir las últimas palabras y pasar la información respecto al elixir de resucitación. Solo podían hacer los primeros auxilios a Senku, pero para salvarlo iban a necesitar de un médico real, apareciendo Luna, que intenta revisar el pulso de Senku, descubriendo que ella era estudiante de medicina, pidiéndole a Taiyu entre lágrimas que por favor los ayude a salvar a Senku. Mientras tanto, el equipo de Tsukasa y Hyoga logran llegar con Chrome y Kohaku, pensando en cómo se iban a infiltrar, llegando a la conclusión que la forma más efectiva era cavar un agujero por debajo de su base, por lo que le pedirían a Senku alguna herramienta que los ayude, pero en ese momento reciben una llamada en un código especial informándoles que le habían disparado a Senku y que a pesar que estaba muy mal herido, seguía con vida, dejándoles un último mensaje muy corto que decía Chrome. En cuanto lo escucharon, entendieron de inmediato que le estaba dejando todo en manos de Chrome, ya que él también es un científico al igual que Senku y lo ha acompañado en todas las aventuras desde que comenzaron. Para darles algo de tiempo, los que seguían en el barco decidieron darles el artefacto de petrificación para que el Dr. Zeno lo intentara investigar y cuando alguien les dijera qué era, les diera algo de tiempo para poder completar su plan, mientras que Chrome, con los conocimientos que tenía, logró crear una trayectoria ideal para un túnel, además de los planos para fabricar un taladro que los ayudará a crear el agujero. Para la fabricación del taladro le piden al viejo Kaseki que lo fabrique, por lo que Taiyu decide ir a ayudarles, ya que su fuerza y resistencia es superior a la de cualquiera, además de llevarle el laboratorio móvil para que puedan trabajar, pero en el camino decide pasar por los espías del Dr. Zeno para llevárselos, en vez de que lo vayan siguiendo. Al llegar, capturan a Carlo para que no vaya con la información a la base enemiga y comience con los preparativos del taladro, creando un motor que puede mover el taladro y moverse fácilmente. Mientras escarbaba el agujero, se topan con minerales muy duros que la fuerza humana no podía romper, pero ahora que habían terminado de construir el taladro, logran romperlo con mucha facilidad. Mientras tanto, Senku seguía dando indicaciones para terminar el portaaviones en el barco, además de darle indicaciones a Luna de su tratamiento, pero al evaluarlo, descubren que tiene una herida en el pulmón, por lo que tendrán que operarlo para cerrar la herida, pero para eso van a necesitar un donador de sangre. Luna, antes de continuar con todo esto, le pide a Senku una única cosa, que es que se convierta en su novio. Senku se sorprende, pero como es costumbre, con tal de conseguir lo que quiere, le dice que sí, emocionando a Luna. Carlo, al enterarse de esto, decide ayudar a Chrome, dibujándole un mapa de la base del Dr. Zeno, ya que él siempre estará del lado de Luna. Pasaron los días y había llegado el momento de la batalla científica, llegando un avión para atacar el barco, pero logran sacar el avión que repararon y logran despegarlo con éxito, en la pista de despegue que crearon en el barco. La batalla aérea comienza y las habilidades de Stanley le ponían complicadas las cosas a Senku y a Ryusui, ya que la batalla consistía en ponerse en la parte trasera del otro para así poderles disparar con una metralleta, y Senku finge tener una, utilizando unos tubos como señuelos, mientras que Ryusui hacía todo lo posible para poder enfrentarlo, pero la experiencia de Stanley lo superaba, quedando impresionado Ryusui, pero por eso no estaba solo, ya que Senku lo estaría apoyando en el combate utilizando el lado científico, hasta que entre las maniobras logran utilizar una peligrosa y consiguen ponerse en la parte de atrás, pero cuando le iban a disparar, Stanley zigzaguea el avión para evitar ser alcanzado por las balas, mientras que los que estaban en el barco son atacados por un submarino que había creado el Dr. Zeno para poder atacarlos, siendo invadidos rápidamente por los militares, con muchas metralletas. Cuando tenían a todos amarrados, algunos soldados buscaban a los que faltaban dentro, encontrándose con Moss y Matsukase, pero ellos logran vencer a los soldados, ya que ellos no tenían nada
nada de miedo a las metralletas, debido a que no conocen de lo que son capaces, enfrentándose con eficiencia contra los soldados, y cuando les avientan una granada, Matsukase logra devolverlas, debido a que durante muchos años buscó la forma de devolver el objeto de petrificación y evitar su efecto, mientras que en la batalla aérea logran dañar el avión de Stanley y hacer que se estrelle, pero cuando se acercan para capturarlo, se dan cuenta que era una chica, siendo un señuelo, ya que el verdadero Stanley estaba en el submarino, saliendo y disparándole a Mozi y Matsukase, logrando capturar a todos con éxito, pero algo que no esperaba el Dr. Zeno es que apareciera Tsukasa justo enfrente de él con su arma listo para acabar con él. El Dr. Zeno estaba impactado de cómo habían entrado a la base sin haber escuchado un solo disparo o señal de algún conflicto, pero a los chicos no les quedaba mucho tiempo antes de que descubrieran que atraparon al Dr. Zeno, por lo que lo toman rápido y corren al túnel, preparando una bomba para que haga explosión, tapando el túnel y así no puedan seguirlos. Pero al explotar el túnel, Chrome y el Dr. Zeno quedan atrapados, pero a pesar de eso, Chrome no se rinde y comienza a escarbar para salir. Mientras eso pasaba, el Dr. Zeno intentaba convencer a Chrome de que se una a su bando, mostrándole el camino al que quiere guiar a la humanidad, en donde él gobernará con el poder de la ciencia, ya que la sociedad siempre estuvo limitada por la política y creencias humanas. Pero Chrome le responde que le gusta mucho la ciencia, pero no por eso va a imponer lo que a él le gusta ante ideas y pensamientos de otros, logrando pasar el túnel y avisándole a Senku que habían logrado capturar al Dr. Zeno. Por otro lado, en el barco, uno de los fans de Luna la libera y fingen que François y el viejo Kaseki se caen al agua y van por ellos, para así poder escapar y seguir con la estrategia que tenían. Después de un rato, Senku logra llegar a donde estaba atrapado el Dr. Zeno y al verse queda impactado de que sobreviviera, ya que Stanley nunca falla sus disparos, lo que significaba que de alguna forma se protegió de las balas para sobrevivir, pero no tenían mucho tiempo para hablar, llegando Luna con Kaseki y François, listos para avanzar, por lo que hacen una llamada a la base enemiga intentando negociar y llegar a un acuerdo. Senku les dice los ingredientes para crear fluido para resucitar gente, además de decirles que toda su gente sabe las porciones exactas para fabricarlo. Ahora que ellos no tienen al Dr. Zeno, les proponen hacer una tregua y dejar que su gente reviva a 1 millón de personas, ya que su objetivo es muy diferente al de ellos, pero no los afecta en nada, y mientras ellos no toquen a su gente, ellos no les harán nada al Dr. Zeno. Pero uno de los problemas era que Stanley no iba a permitir que se salieran con la suya, persiguiéndolos hasta el fin del mundo, pero Senku dice que ellos seguirán huyendo hasta el fin del mundo si eso pasa, terminando las negociaciones y liberando a los que habían sido capturados, dejando en las manos de sus compañeros la resucitación de la gente, mientras ellos escapan a Sudamérica con el Dr. Zeno para continuar sus planes.